Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de seguir siendo instruidos cada día a través de su palabra y de su Espíritu. Continuamos con este Salmo 119, que tiene poquitos versículos. Vamos a ver la porción del 41 al 48. Y tenemos un título ahí en nuestras hojitas y ahí en la pantalla también está. Dice, verdaderamente libre, verdaderamente libre. Y pues vamos a dar inicio. Tenemos ahí una introducción. Está en la pantalla, está en nuestras hojitas y dice así, en esta sexta estrofa del Salmo 119, marcada con la letra hebrea Bau, el salmista abre su corazón reconociendo su necesidad de la misericordia y salvación de Dios. Desde esa gracia pide valentía para enfrentar lo que lo avergüenza, suplicando no dejar jamás de hablar la verdad. Con un espíritu humilde y confiado, anhela proclamar la palabra sin vergüenza, aun cuando se encuentre frente a autoridades o en situaciones de presión. Aquí vemos a un hombre cuyo amor por Dios lo impulsa a vivir, a hablar y a obedecer con fidelidad. Y así es porque sabemos que nosotros por naturaleza no somos fieles, no podemos tener esa fidelidad, la que el Señor nos pide, con la cual proclamemos su palabra, con la cual andemos en sus caminos, con la cual... Pero Él, con su espíritu, con su palabra, nos va guiando, cada vez nos va limpiando, cada vez nos va apartando del pecado poco a poco y vamos siendo cada vez más obedientes en esa palabra. Y cuando de pronto nos encontramos haciendo esas cosas, sabemos que no somos nosotros, sino su poder en nosotros, ¿verdad? En este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario en la introducción? Todo bien, hermano. Muy bien. ¿Algo en lo que no estén de acuerdo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Escrito está. ¿Qué dice la palabra? Escrito está. O sea, nada, habla lo que está escrito, solamente lo escrito, ni lo cuestiones ni nada. Así Y es. le quieras agregar. Así es. Y nos decía el pastor, ahí en la porción donde dice, aquí vemos a un hombre cuyo amor por Dios, esa parte sí es cuyo amor por Dios, sin olvidar que Dios nos amó primero, ¿verdad? Entonces, primera de Juan 4:19. Pero bueno, veamos el versículo a atesorar, que es el 45, se cambió, pero es el 45, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por esa razón es que andaré en libertad, ¿verdad? Porque busco tus mandamientos y entonces eso me hace libre, tu palabra me hace libre. Muy bien, tenemos dos secciones en nuestras hojitas. La primera es del 41 al 44, la confesión de libertad. Y del 45 al 48, la libertad del testimonio. Vamos a ir como siempre, paso a paso, verso a verso, leyendo, contestando. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, aquí levantan la mano y allá abren el micrófono. Sin más, iniciamos con la confesión de libertad. El salmista recibe misericordia, enfrenta al avergonzador con la palabra y pide valentía para no callar la verdad, comprometiéndose a obedecer siempre a Dios. Esa es la intención y ese es el deseo de todo recién nacido, o más bien de todo nacido de nuevo, por así decirlo. Y entonces pues vamos a ver cómo es que el Señor va actuando en nosotros. Versículo 41 leo y dice así: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho.
Y volvemos a ver este clamor, ¿no? Este clamor del salmista que apela a la misericordia. Automáticamente, ya lo hemos dicho muchas veces, y más que esta porción del Salmo habla mucho de eso, sabiéndose el salmista dependiente de su misericordia. Cuando alguien apela a su misericordia es porque ¿qué merece? O sea, merece un castigo. Entonces apela a la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir entre líneas? Que se sabe pecador. Y eso es lo que le ocurre a un nacido de nuevo, por así decirlo. Te das cuenta de tu condición caída, entiendes y disciernes que necesitas un Salvador, y entonces pues clamas al Señor, ¿verdad? Entonces esa parte de la misericordia es hermoso porque es alguien que entiende que necesita de misericordia. Y luego le dice, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho, es decir, tu salvación conforme tú lo dices, no conforme yo creo que me voy a salvar. No va a ser por mis buenas obras, por cruzar la calle a una viejita, o por darle dinero a los pobres, o por no hacer travesuras y portarme bien. No va a ser por eso, es conforme a tus dichos, es la salvación, es por medio de creer en el único digno de honra y gloria, y el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿verdad? Ok, aquí dice, ¿en dónde se origina la promesa de salvación de Dios? En su misericordia. Exactamente, ahí es donde se origina. Primeramente teniendo misericordia de aquel que la necesita, y entonces va a accionarse la salvación, pero primero es misericordia. El salmista suplica la misericordia fiel de Dios, sabiendo que no depende del esfuerzo humano, Romanos 9:16, y confía en su salvación prometida en su palabra, exactamente, o sea, conforme a tus dichos, Señor, la salvación es conforme a tus dichos. Romanos 9:16, ¿alguien lo tiene por aquí? Yo lo tengo. Adelante, hermanita, ya empezó bien filosa, hermanita, muy bien. Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchas gracias, hermanita. ¿Está claro el versículo o lo tengo que explicar? No, la verdad. No depende del que quiere, ni del que corre, ni del que brinca, ni del que salta, ni del que hace berrinches, ni del que promete, ni del que nada, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la salvación va a venir conforme a tus dichos, Señor, no conforme a lo que yo creo o quiero o deseo que sea la salvación. No, es conforme a tus dichos, Padre eterno. Después de esto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Hablando de la misericordia del Señor, en el Salmo 51, como decía David, ¿no? Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es lo que hablábamos, que cuando se pide misericordia es porque se sabe uno culpable. Claro. Entonces él decía, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así es. Y lo hermoso de esto, que digo, cuando toca este Salmo de David, en este caso el salmista David, clamaba por misericordia al que sabía que lo iba a perdonar con misericordia. O sea, que tenía todo el poder para hacerlo, que tenía la misericordia para derramarla sobre él, a pesar de lo que había hecho. Asústame. Muy bien. Continuamos. Versículo 42. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 42? Sí, hermano, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¡Guau! ¡Qué tremenda confesión! Amén, hermanita. Dice que dará por respuesta a su avergonzador que en la palabra del Señor ha confiado. Hijo de su... Dice, ¿cuál es la respuesta del siervo de Dios a su avergonzador?
que en la palabra de Dios ha Ha confiado. confiado. Exactamente. Es increíble. Cualquiera que te quiera avergonzar, si tú estás a los pies del Señor y estás verdaderamente a los pies del Señor, no va a haber nadie que te vaya a avergonzar, porque tú has confiado en sus palabras, y su palabra hay salvación. En su palabra hay amor, hay misericordia. Obviamente hay juicio, ¿verdad? Pero hay misericordia y perdón para todo aquel que verdaderamente se arrepiente. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de leer lo del salmista? No, hermano. Dice, el salmista responde al avergonzador confiado en la palabra, como Jesús en la tentación del desierto. ¿Lo recuerdan? Y ahí está en Lucas 4, del 1 al 13. No lo vamos a leer todo, ya todos lo conocemos, pero siempre el Señor le respondió con cualquier tentación, con escrito está, ¿verdad? Está escrito, el Señor ha dicho, está escrito ahí, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra espada, es nuestra espada de defensa, ¿verdad? La palabra de Dios. Pues digo, hemos estado viendo que la palabra es Jesucristo mismo, y la palabra es, como dice Hebreos, es viva. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas y todo lo demás. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Vienen bien estudiados o qué? ¡Wow! Órale. Ya me dejaron atrás todos. Versículo 43, Gerson, ¿me ayudas con el 4.3? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra verdad, porque en tus juicios espero. Amén, gracias, bro. Y luego aquí el salmista nos, más bien muestra el deseo de seguir hablando verdad. Sea donde sea, frente a quien esté de frente, pero que no falte esa palabra, que no. Por eso dice en ningún tiempo, ¿verdad? Que no quite ningún tiempo la palabra de verdad. Denme un segundito para recibir aquí. Ahí está. Ok, dice, ¿cuál es la evidencia en que el siervo que espera en los juicios del Señor? ¿En que espera? La palabra de Dios está todo el tiempo en su boca. Así es, que la palabra de Dios está todo el tiempo en su boca. Muy bien. Dice en la hojita, el salmista pide valentía para no callar la verdad, como también oró la iglesia en Hechos 4:29, proclamando el evangelio que confesamos con la boca, como lo dice Romanos 10, del 8 al 11. ¿Alguien tiene? Ahí está Hechos 29, pero déjeme ver si lo alcanzo a mover aquí. Uy. Hechos 29. Dice Hechos 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo que pide, o sea, eso es pedir. Con todo de nuevo es sin temor, o sea, con valentía, con firmeza, por así decirlo, hablar su palabra. Y Romanos 10, déjenme ver si está aquí, que no creo. No, ya esta no está.
No se vayan a pelear a ver quién. Aquí lo va a leer yo él, hermanita. Gracias. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Y cuando decimos, yo creo que todos lo entendemos, pero lo voy a decir, cuando decimos proclamar con la boca, confesar con la boca, no es solo decir, yo creo en Jesucristo y creo que Cristo es mi Salvador y creo, no está hablando de eso, está hablando de que su palabra, o sea, tú empiezas a platicar con una persona y la palabra de Dios te sale, o sea, el incrustar a Cristo en cualquier conversación, no hay vuelta de hoja, es decir, no hay forma que no lo hagas porque todo es como un embudo, todo nos lleva ahí. Entonces, esa confesión, esa proclamación, es decir, hablar la palabra de Dios cuando estés platicando con alguien y en todo momento y en cualquier circunstancia y en cualquier situación en donde se dé, ahí hablarlo y no esconderlo. O sea, eso es proclamar y confesar el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas con las cuales nos llegaron un día a nosotros y podemos decir que el Señor nos ha salvado por medio de su palabra, ¿no? Exactamente es esa parte. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 44. Kaylee, ¿me ayuda? Sí. Allá sí. Sí. Okay. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Amén. Gracias, Kaylee. Eternamente. Sí, guardaré tu ley siempre, Señor, para siempre y eternamente. O sea, para empezar que quede muy claro y definitivamente está hablando hasta eternamente porque la palabra de Dios permanecerá y atravesará este mundo y las cosas que vemos se acabarán, pero la palabra de Dios no pasará, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad fundamental del siervo de Dios? Guarda su ley siempre, para siempre y eternamente. Wow. Guardarla y traerla siempre, siempre a flor de piel, ¿no? Sus mandamientos. Aunque no sabemos la Biblia al revés y al derecho, ni sabemos todos los versículos tales, pero sabes qué es lo que quiere tu Señor, sabes qué es lo que quiere tu Padre Celestial, sabes si vas a hacer algo, sabes si le gusta o no, o sea, y entonces eso es también traer sus dichos, su palabra, su ley, en todo momento, ¿no? Nos dice ahí, el salmista expresa su compromiso de obedecer siempre. Esa convicción nace del amor. Juan 14, 21 al 24, y se sostiene en Dios, quien preserva sin caída. Judas 1, 24. 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gracias, hija, amén. Me quedo pensando y reflexionando en el 24, ¿no? O sea, ya te lo dije en positivo, pero ahora te lo reitero en negativo.
el que no me ama, ¿qué crees? No guarda mi palabra. ¿Eh? No guarda mis palabras. Entonces, pues está de más explicarlo, ¿no? Ahora sí que el que tenga chivas que las amarre, y el que no, pues no. Y bueno, y está padre, bueno, y el Señor me deja ver. Me acuerdo mucho de la parábola de cuando le dio los talentos a cada uno. Y también guardar no significa como que, lo voy a tener que guardar en una cajita ahí y tenerlo ahí. No, ahí lo guardé, ahí está guardado y no lo perdí, no. Guardarlo significa que den fruto también, o sea, atesorarlo, claro, y que se multiplique, ¿verdad? Entonces, claro, siempre es siempre me acuerdo que dice que ahora sí que el mejor alabanza y adoración para el Señor es hacer su palabra, ¿verdad? Actuar y hacerla, nada más como que, la tengo ahí ya. Obedecerlo y hacer su palabra. Entonces, hay que recordar que guardar no significa solamente ponerla ahí. Así lo que hace, te asesora y hace que crezca, ¿verdad? Te hace producir frutos. Así es, exactamente así. Pero como dice en hebreo, que la palabra es una espada de dos hilos. Claro, tú tienes una espada, tú la guardas, tú la tienes sobre tuyo, pero tú tienes que sacarla, tú tienes que afilarla, tú tienes que entrenar con ella para poder usarla. Así es, que cuando se necesite haga lo que tenga que hacer. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo bien? Muy bien, continuamos. Versículos, entramos a otra sección que es la libertad del testimonio. Dice el salmista vive en libertad, da testimonio sin vergüenza, aún ante autoridades, y adora la palabra con amor, levantando manos y meditando en ella. Muy bien, versículo 45. Sebastián, ¿me ayudas con el 45? Claro que sí. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Así es. Por esa razón es que andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Para qué debemos buscar sus mandamientos? Para andar en libertad. Por supuesto, la palabra de Dios nos hará libres, ¿no? De hecho, dice, el salmista afirma libertad espiritual en la palabra. Juan 8, 31 al 36. Al buscar los mandamientos, permaneciendo firme en la libertad que Cristo da. Gálatas 5:1. Vamos a leer Juan 8, 31 al 36. ¿Alguien de aquí lo tiene? ¿Lo leo yo, hermano? Claro, hermanita. Adelante. Bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sígale hasta el 36. Ok. Dice, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham, jamás. Linaje de Abraham somos. Hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos. Nadie, como dices tú, seréis libres. El 34 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias, hermanita. Increíble, porque a mí me gusta mucho resaltar cuando leemos esto. Está Jesús hablando y Jesús les respondió y les dijo ahí en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Me encanta cómo Jesús, sabiendo que su pueblo fue cautivo y esclavo por muchos años, no le reclamó eso, aunque ellos dijeron
nunca hemos sido esclavos de nadie, somos linaje de Abraham. No le importó eso, no. Les habló de su verdadero problema, de su verdadera esclavitud. Porque no solo era del pueblo judío, sino de todo ser humano, del pecado. Y luego les dice esto: el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Es el ejemplo que le está poniendo. Y si observan, la palabra hijo está en H minúscula. Y luego después les dice: así que, si el hijo con H mayúscula os libertare, seréis verdaderamente libres. Y más arriba les había dicho que conoceréis la verdad por medio de la palabra y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra y el hijo con H mayúscula son lo mismo, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nos queda otro versículo por checar o no? El de Gálatas. Gálatas 5:1. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú? Yo lo tengo, hermano. Bueno, me dijo primero mi esposita, pero no es por conveniencia, es aquí la tengo. Es por hacerle la pala. Adelante, amor, fuerte y claro. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Así que nos pide ser, ahora sí que entonces sé libre con lo que Cristo te hizo libre, ¿verdad? Y no sigas esclavo al pecado. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo en orden? Versículo 46, hermanita Tere, ¿me ayuda con él? Sí, hermano, claro que sí. Dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amén. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Ahora sí que el salmista como que va, sube, ¿no? A esta parte de que aún y cuando esté delante de reyes o de gentes importantes, pues no me voy a avergonzar, sino que voy a hablar de tus testimonios. Y eso le pasa a los hijos a todo nacido de nuevo, ¿no? A los hijos de Dios. En un punto, a lo mejor no con un rey, pero con tu jefe en el trabajo, con algún superior te vas a enfrentar, en donde tengas que proclamar la palabra de Dios y en donde tengas que dar testimonio de la verdad. Dijo Jesús ante Pilato, ¿verdad? Para esto he nacido. Eso le dijo Jesús a Pilato. Siendo Pilato quien era terrenalmente, ¿verdad? O sea, pero para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y luego le preguntó, ¿qué es la verdad? Y se dio la vuelta. Entonces, pues bueno. ¿Cómo debemos hablar de los testimonios de Dios delante de los reyes? Sin avergonzarnos. Así es. O autoridades, sin avergonzarnos. Así es. Ese es un resultado de andar en su palabra. Obviamente, no hay otro. O sea, porque vas a proclamar su palabra, sea donde sea y delante de quien sea. El deseo del salmista es proclamar la palabra sin vergüenza, aún ante reyes, como hicieron Moisés ante Faraón, Daniel ante Nabucodonosor, Juan ante Herodes, Pablo ante Agripa y Cristo mismo ante Pilato. La verdad de Dios no tiene público demasiado alto. Y esa es la verdad, ¿no? Recuerdo, no sé por qué ahorita que leí Pablo y Agripa, se me vino ese evento. Y Agripa fue el que dijo, por poco, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Esas son las palabras que están escritas. Por poco y me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, pues hubiese sido por muy poco, ¿verdad? Pero hubiera preferido que lo fueras. Pero bueno. Ay, Dios mío, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de la soberanía de Dios.
Así que si estamos escuchando su palabra y si estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo y por su palabra, pues es por la misericordia y la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Amén. Así es. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que agregar o alguna pregunta o algún comentario? No, maestro. Hombre, que no se haga el maestro. Uno de vosotros. Ay, maestro. Muy bien, continuamos. Ya está, 47. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 47? Sí, hermano. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amén. Y esta parte de amar sus mandamientos, sus testimonios, sus leyes, su ley, su palabra, todo es lo mismo, son sinónimos. Lo que Dios ha dicho, amarlo, eso es un regocijo para todo nacido de nuevo. ¿Cuál es la fuente afectiva por los mandamientos de Dios, la cual produce regocijo? El amor. El amor, exactamente es el amor. Y no es el amor que yo le tengo a la palabra, es el amor con el que Dios me amó para poder derramar su misericordia y gracia en mí y a través de mí. Salud. Me gusta mucho ese versículo que es el amor que nos da porque Él nos amó primero. Así es. Es primera de Juan 1:19. 4:19. Sí. Primera de Juan 4:19. Muy bien. Ya leí lo del salmista, ¿verdad? No. No. ¿Lo lee, hermanita? ¿El salmista se deleita? ¿Yo? ¿Sí? Sí, claro. Dice, el salmista se deleita en los mandamientos porque ama la palabra. La obediencia fluye del amor genuino, como enseña Jesús en Juan 14:21. ¿Alguien en línea tiene Juan 14:21? Ahí está en la pantalla. Sí, aquí está, pero si alguien en línea lo tiene. Adelante, hermanita. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo en orden? Versículo 48. Laurita, mija, ¿me ayudas? Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Wow, pues esta parte de devoción lo comentaba el pastor, ¿no? El domingo, y esa parte de hacerlo en automático, ¿no? Estar, inclusive cuando lo lees o inclusive cuando meditas, o sea, cuando estás meditando en su palabra y de pronto dices, wow, Señor, eres glorioso, eres poderoso, no hayas el adjetivo que ponerle y levantas tus manos en adoración y en rendición, ¿no? O sea, en rendirnos delante de su señorío. ¿Cómo se puede expresar el amor a los mandamientos y estatutos de Dios? Levantando las manos y meditando en ellos. Levantando las manos y meditando en ellos. El salmista muestra una adoración sincera, nacida del amor por los mandamientos de Dios, expresada en manos levantadas y en una mente que medita en ellos. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando hay veces que estás meditando en lo que has estado leyendo, o en el devocional, o en algo, en su palabra, ¿verdad? Y de pronto te estremeces todo y dices tú, Señor, eres todopoderoso, Señor.
Y más cuando te acuerdas de algo o el Señor te recuerda algo y lo asocias con lo que estás meditando y dices, wow, si no ha sido por tu misericordia o lo que sea, y entonces es esa espontaneidad en adoración, ¿no? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo bien? Vienen bien estudiosos todos. Joel, ¿me ayudas con la conclusión, por favor? Cuando realmente hemos experimentado la misericordia de Dios, es inevitable hablar sin vergüenza de los testimonios de aquel que nos salvó por medio del sacrificio vicario de su Hijo. Hebreos 13, del 13 al 15. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Nos regocijamos en los mandamientos que nos han libertado y elevamos nuestras manos mientras meditamos en sus estatutos, su palabra. Amén. Así es. Hebreos 13, del 13 al 15. Déjame ver si no está aquí. No, no está aquí. Hebreos 13, del 13 al 15. ¿Alguien lo tiene? Dice, sacamos pues a él fuera del campamento y llevando el ministerio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que expresamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan mi nombre. Amén, así es, amén. Por eso es que cuando realmente, y vuelvo a repetirlo, la conclusión ahí, cuando realmente hemos experimentado la misericordia de Dios, es decir, nos perdonó nuestros pecados, es inevitable hablar sin vergüenza los testimonios de aquel que nos salvó por medio del sacrificio vicario de su Hijo, ¿verdad? Es inevitable, por eso hay que salir del campamento y hay que hablar y proclamar su ley, sus mandamientos, su palabra, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, 1 Juan 5, del 11 al 12, ¿alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo, hermano. Adelante, hermano Enrique. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Otra vez la palabra siendo reiterativa en positivo y en negativo, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo, pues ¿cómo te lo explico? Pues no tiene la vida. Así es, así de simple y tajante es la palabra de Dios. Por eso hay que llevar el Evangelio a todas partes, que siempre esté a flor de piel en nuestra vida, ¿no? No solo para hacerla y cumplirla, sino para decirla también, para mostrársela a aquel que la necesite escuchar, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y pues vamos a la idea, dice, idea principal. Hermanita Caro, ¿me ayuda a leer la idea principal ahí, por favor? Claro que sí, hermano. Dice, proclamar con libertad el Evangelio de Jesucristo, recordando que hemos recibido su misericordia y viviendo en obediencia y amor constante por su palabra. Amén. Que así sea, ¿verdad? Esta idea que se nos quede ahí. Proclamar esa libertad con la que hemos sido libertados, con la de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, no como dice la gente, ¿verdad? Que se será libre, sino como dice su palabra. Muy bien, ¿alguien tiene preguntas, dudas, comentarios?